El Túnel es un programa investigativo donde indagaremos en las profundidades de aquellas historias que nos contaron, pero que en realidad no son lo que parece. En El Túnel intentaremos encontrar las cosas que se esconden entre líneas y que por pereza o descuido no las vemos al leer o escuchar. El Túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en oscuridad. Sacrificios humanos, expiación de pecados o ritual de sangre. Cuando nos sentimos interesados en conocer algo sobre la historia de la humanidad y en esta búsqueda escuchamos o leemos sobre los sacrificios en la antigüedad, rápidamente nos viene a la mente América y sus primeros habitantes. Y nuestra primera reacción es de asombro y desconcierto. Nos preguntamos qué tipo de gente era esta, qué nivel de salvajismo alcanzaban como para hacer cosas semejantes. En muchos casos ignoramos que a través del tiempo el ser humano, en todas las épocas y en cualquier lugar del planeta, ha tenido la necesidad de agradar a sus dioses, ya sea para apaciguar sus iras, como agradecimiento o para expiar sus pecados, entre muchas otras cosas. Una de las formas para hacerlo era con el sacrificio, ya sea de granos, plantas, aceite, pero también con animales y víctimas humanas. Es muy fácil en la investigación encontrar los sacrificios que ofrecían los indígenas de la América prehispánica, ya que la mayoría de las enciclopedias de búsquedas actuales, estos aparecen en primer plano, y ha quedado en la percepción del lector que estas solo eran prácticas en esta región del mundo. Pero al final de este video comprenderemos que no solo nuestra América fue víctima de estas creencias y de estos salvajismos, sino que todas las culturas del mundo antiguo hacían estas prácticas, y que no fueron por iniciativa humana, fueron enseñados y adiestrados por una fuerza externa, ajena a este planeta y a la raza humana. Los sacrificios en contexto. Como cualquier hecho histórico, los sacrificios humanos de los americanos, precolombinos o la conquista de América por los europeos ha de exponerse en contexto. Los sacrificios humanos han sido practicados en muchas culturas, especialmente en la antigüedad. Se mataba a la víctima ritualmente de una forma que pretendía apaciguar a los dioses, en caso de sequías, epidemias o similares desgracias, o para obtener algún favor como la victoria sobre un enemigo. El sacrificio de prisioneros de guerra a la deidad y el de servidores, esclavos y concubinas en ocasión del funeral de un soberano para que lo acompañaran al otro mundo también se dio. Sacrificios de este tipo fueron practicados en las regiones celtas y germánicas de la Edad de Bronce y de Hierro, así como en los rituales relacionados con la adoración de algunos dioses en Escandinavia. Plinio el Viejo informa que Roma prohibió los sacrificios humanos en el año 97 a.C., aunque para entonces ya eran muy raros y la medida fue más bien simbólica. Para los habitantes de la antigua Cartago, el sacrificio de infantes era también una manera de aplacar a sus dioses. Excavaciones en el palacio de Knossos muestran que también los primeros griegos, minoicos y misenoicos, sacrificaban personas en casos difíciles. En la India contemporánea, el antiguo ritual llamado sati, en que la viuda de un difunto tiene que arrojarse a la pira funeraria, aún ocurre ocasionalmente, especialmente en las áreas rurales. Los sacrificios humanos en el antiguo Medio Oriente y en África. Existe evidencia de que el sacrificio humano fue practicado por diferentes culturas del antiguo Oriente Próximo y norte de África durante el predinástico. En las épocas más antiguas del antiguo Egipto, se sacrificaron sirvientes y oficiales para que fueran sepultados junto con el faraón recién fallecido, de modo que pudieran servirle en el más allá. Asimismo, nuevos estudios han probado la existencia de tales prácticas en el Próximo Oriente Antiguo. Los sacrificios humanos se llevaron a cabo desde al menos el 10º milenio antes de Cristo, alcanzando su punto álgido en la Edad de Bronce, con yacimientos como Ur y el Marrá. Por otro lado, la Biblia, además de diversas fuentes greco-romanas, se refieren a los sacrificios de infantes realizados por ciertos pueblos como cananeos, fenicios y algunos israelitas. Estos sacrificios habrían sido realizados mediante fuego, quemando a las víctimas para obtener el favor y la protección de los dioses. El mismo tipo de sacrificio ha sido adjudicado a los cartaginenses, quienes eran también descendientes de los fenicios.
El Corán también menciona que el sacrificio humano habría sido practicado por algunos pueblos semitas preislámicos de la antigüedad. En los palacios reales de Abomey, en Benín, África Occidental, sitio reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, se pueden visitar un templo con la tumba de 42 esposas del rey Hueso, que en 1858 al morir accedieron a ser sacrificadas para ser enterradas vivas con el monarca, luego de haber bebido un líquido que facilitara sus muertes. Sacrificios humanos en la Europa antigua. Los griegos, romanos, celtas, cretenses y vikingos, entre otros antiguos pueblos europeos, realizaron sacrificios humanos. Es célebre el caso de Agamenón, personaje de Esquilo, que al partir para la guerra, para obtener vientos propicios de los dioses, decide sacrificar a su hija, Ifigenia, de belleza excepcional. Ifigenia es salvada en el último momento por la misma Artemisa y se le designa el rol de sacerdotisa en uno de sus templos. Roma prohibió los sacrificios humanos en el año 97 a.C. e intentó imponer la prohibición en toda Europa con éxito diverso. Sin embargo, las prácticas romanas de sangrientas muertes circenses constituyen una derivación de los sacrificios humanos que pasaron de manera diversa. También, en el Imperio Romano, las extendidas prácticas de matar a los hijos no deseados, llamado esto filicidio, se relacionaba con la patria potestad que autorizaba a los padres de familia a vender, matar, ofrecer a los dioses, subordinar a cualquier ocupación y, en otros casos, a devorar a los hijos. Sacrificios humanos en el antiguo Japón. En Japón, el tipo de sacrificio humano más común fue la práctica de enterrar viva a la víctima debajo de diques, puentes y castillos, al ser fundados, como una oración a los dioses. Sacrificios humanos en las Islas Canarias. Se trata de un rasgo muy poco conocido de los antiguos aborígenes canarios, pero se ha comprobado tanto arqueológicamente como por las crónicas que estos realizaban tanto sacrificios animales como sacrificios humanos. Bettencourt Alfonso habla de que hubo tiempos en que inmolaron víctimas humanas en los altares isleños, mencionando la presencia de un sacrificio de un niño durante el solsticio de verano. De hecho, los guanches de la isla de Tenerife tenían por costumbre arrojar por la punta de rasca a un niño vivo justo a la salida del sol en el solsticio de verano. En ocasiones, estos infantes provenían de cualquier menceyato de la isla. De esto se deduce que era una costumbre común de toda la isla. Sacrificios humanos en la Biblia. La Biblia aparentemente condena los sacrificios humanos en el Antiguo Testamento. Todo esto es en contraste con los dioses de los pueblos que habitaban alrededor de Israel, los cuales no tenían problemas en hacer sacrificios humanos a sus dioses y tampoco estos en recibirlo. Corbán, en hebreo, se refiere a una variedad de ofrendas para sacrificios descritas, ordenadas y explicadas tanto en la Tanaj, la que es la Biblia hebrea, como en el Talmud, y que eran ofrecidas por los israelitas antiguamente, y en ese lugar por los sacerdotes Kohanim en el templo de Jerusalén. Corbán deriva de la raíz hebrea KRV, que significa venir a Dios o acercar, algo similar a la palabra latina sacrificium, sacrum facere, hacer algo sagrado. Los judíos hacían constantes sacrificios a Dios. Animales, vegetales o incienso eran sacrificados diariamente en el templo por los sacerdotes. La ley prescribía que debía ofrecerse los primeros frutos de la tierra y los primeros nacidos de los animales. También los primogénitos de los hombres debían ser ofrecidos a Yahvé. Pero esta misma ley ordenaba expresamente que estos últimos no debían ser sacrificados, sino redimidos. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomios 12:31 y 18:10. La religión prohibía los sacrificios humanos que se consideraban una profanación del nombre de Dios. Estos sacrificios, cuando no implicaban la muerte de un animal, generalmente consistían en pan, aceite y vino, o incienso. Si se trataba de un sacrificio en el cual se ofrecía un animal, la víctima debía cumplir ciertos requisitos. El animal ofrecido debía pertenecer a quien ofrecía el sacrificio. Por eso los judíos solo aceptaban animales domésticos y no peces o animales salvajes. El sacrificio de palomas constituye la única excepción concedida a los pobres que no poseían animales. Habían regulaciones en cuanto al sexo, la edad y las características que debían tener los animales que iban a ser sacrificados. El criterio imperante era de que solo lo mejor se le ofrecía a Dios. Entre las condiciones necesarias que debían tener estos animales era que fuesen
con la pezuña partida y rumiantes, que tuviesen más de 8 días de vida y fuesen físicamente perfectos. Pero nuevamente, cuando leemos entre líneas y esta lectura la hacemos pasándola por el filtro de la inteligencia y no bajo velos o conceptos religiosos, entonces encontramos un doble discurso de parte del Dios de Israel, el cual fue impuesto en el 325 después de Cristo como el único Dios para toda la humanidad. Este mismo Dios que supuestamente prohibía los sacrificios humanos pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac, y aunque este sacrificio no llegó a ser consumado por la intervención de lo que parece ser un Elohim diferente, pero esto es algo que queda en el aire cuando se lee la versión bíblica BTX 4, y que al parecer nunca se sabrá gracias a las tantas manipulaciones que ha sufrido el documento. Pero a lo que queremos hacer referencia es a la intención de la petición. Nuevamente encontramos otro sacrificio humano ofrecido y recibido por el Dios de los israelitas en Jueces 11:31 al 39. Jefté hace un pacto con el Elohim de Israel que si vence a los amonitas, él le ofrece como holocausto a la primera persona que salga a recibirlo a su regreso. Después de haber vencido no solo a los amonitas, sino que a otros pueblos, este hombre regresa y la primera persona que lo recibe es su única hija. El texto hace mucho hincapié en aclarar que era su única hija y en su lamento al verla salir. Algunos estudiosos afirman que el sacrificio solo era simbólico y realmente significaba que ella solo sería apartada para servir en el tabernáculo y no privarla de la vida, tal como lo hacían los cananeos a sus dioses. Así, ella habría llorado su virginidad y no su muerte. Pero si solo era para que sirviera en el tabernáculo, ¿por qué entonces se lamentaba Jefté por la promesa hecha? Para eso, solo debemos conocer la definición de holocausto. Antiguo sacrificio religioso, especialmente entre los judíos, en que se quemaba a la víctima completamente. Pero si todavía nos queda la duda, si la muchacha fue enviada a servir en el tabernáculo, entonces leamos el verso 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. La definición de la palabra endechar es la siguiente: cantar endechas, especialmente en loor de los difuntos, honrar su memoria en los funerales. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Otro ejemplo se encuentra en Números 31. Jehová le da la orden a Moisés de vengarse contra los madianitas y no dejar a nadie vivo. El ejército no cumple a totalidad la orden y se traen a las mujeres, niños varones, vírgenes y animales, entre otras cosas. Verso 13. Moisés se enoja contra el ejército por no haber cumplido la orden de Jehová y manda matar a todas las mujeres que hayan conocido varón, a todos los niños varones, y el botín que incluía animales fueron repartidos según la orden que dio Jehová. Entre los guerreros, una parte y otra para Jehová. Pero las niñas, según el verso 18, la dejaron con vida. Según el documento, eran 32,000, en el verso 35. En esta repartición de estas niñas, 16,000 fueron repartidas entre los guerreros y Moisés, y 32 niñas para Jehová, verso 40 y 41. Un ejemplo más, entre los muchos que podemos encontrar, se encuentran en Números 25 del 1 al 5. En este texto encontramos que el pueblo se va detrás del dios de los moabitas y Jehová le ordena a Moisés que agarre a todos los líderes del pueblo y que los ahorcara delante de él y a pleno sol para calmar el ardor de su ira. Esto es, a plenas luces, otro ejemplo de un sacrificio, ya que se hace delante de su Dios. Y cabe destacar que la mayoría de las Biblias en ese pasaje son bastante maquilladoras, al poner la palabra ahorcar o colgar en el verso 4. Si leemos la Biblia latinoamericana, la palabra utilizada es empalar, y si buscamos el significado de esta palabra, esto es lo que encontramos: atravesar a una persona o animal con un palo introduciéndoselo por el ano. En la Edad Media,
se empalaba a algunos condenados. Y por último, les dejo esta joya. Ezequiel 20, 25, 26. Por eso, yo también le di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. En conclusión, todos los sacrificios, sean de animales o humanos, ninguno tiene justificación. ¿O será lógico pensar que un Dios que tiene la capacidad de crear un universo tan altamente complicado, ordenado y equilibrado, con todo tipo de especies de plantas, animales y seres vivientes, como por ejemplo el hombre, realmente necesita de sacrificios de cualquier tipo para expiar pecados? ¿Para ser pacificado por su ira? ¿Hacer que llueva o simplemente para obtener su gracia? No lo creo. Creo que es más una cuestión de manipulación, degradación hacia el ser humano y sobre todo una forma de desconectar al ser humano de la fuente original. Lo que podemos aprender el día de hoy es que no solo nuestros indios de la América sacrificaban humanos, sino que esta es o era una práctica que se utilizó en la antigüedad, en todas las culturas del planeta, incluyendo la cultura hebrea y su Dios. Como dije hace unos minutos, esto los hombres no lo aprendieron por sí mismos, ya que no es parte de la naturaleza humana. Lo aprendieron de aquellos a los que llamaban dioses, pero que no eran más que invasores que llegaron al planeta y, aprovechándose de la inocencia del hombre terrestre, se hicieron pasar por dioses delante de ellos. Si tan solo dedicamos un pequeño tiempo de nuestro día a investigar, nos llevaremos la sorpresa de que estos 3 ejemplos que les puse del Antiguo Testamento solo es eso, 3 ejemplos de muchos que tú, en tu investigación, podrías encontrar. Dejaré una pregunta al aire para que cada uno se responda a sí mismo, pero, sobre todo, va para aquellos que justifican los sacrificios bíblicos como algo necesario. ¿Será que solo los habitantes de todas estas culturas antes mencionadas y que hacían este tipo de prácticas eran los salvajes e ignorantes? ¿Y solo los israelitas eran los únicos inteligentes y que sus sacrificios a su Dios estaban justificados? Cabe resaltar que otra de las definiciones de holocausto son gran matanza de personas, especialmente las que tiene como fin exterminar a un grupo social por motivos de raza, religión o política, y la Biblia es el mayor exponente de estas grandes matanzas y exterminios, pero eso será información para otro video. Recuerda que es de personas inteligentes el comprobar, no el rechazar. Si esta información le fue de utilidad, denle me gusta para que YouTube pueda hacer llegar esta información a más buscadores y también comparte el video. Apóyanos suscribiéndote al canal. Dale a la campanita para que cada vez que subamos contenido pueda ser notificado. Los esperamos en el próximo video. Saludos.